Entonces, la transpiración está muy relacionada con el movimiento del agua desde las raíces hacia las hojas, ¿no es cierto? Entonces, hay toda una interacción, es toda una interfaz, ¿no es cierto?, que conecta el suelo, la planta y la atmósfera, y todo esto se da gracias a las diferencias de potencial hídrico que existen, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos un potencial hídrico mayor en el suelo, luego un potencial hídrico menor en la planta y mucho menor es el potencial hídrico que está presente en la atmósfera, ¿ya? Entonces tenemos este gradiente de potencial. Estas diferencias de potencial hídrico son las que van a, ¿no es cierto?, permitir el intercambio de agua entre el suelo, la planta y la atmósfera, y entonces estas diferencias de potencial van a influenciar la tasa de transpiración y la manera en cómo se van a ir abriendo los estomas en la planta. Y a nivel de la hoja, ¿no es cierto?, hay lo que se conoce como una capa frontera entre el material vegetal, o sea, entre la hoja con la atmósfera. El potencial hídrico de la atmósfera, si ustedes se acuerdan lo que vimos la clase pasada, es un potencial hídrico que está determinado por la humedad relativa del aire. Esto habíamos visto de manera súper breve que es un factor que depende mucho de la temperatura, y entonces en lugares en donde hay una atmósfera cálida y seca tienen potencial hídrico de la atmósfera muy bajo, y entonces en este caso va a haber un elevado flujo de transpiración. También otra variable que afecta el potencial hídrico de la atmósfera es justamente la velocidad del viento, como ustedes pueden ver aquí. Y entonces esto implica que las corrientes de aire que están presentes alrededor de la planta se van a llevar el vapor de agua que está presente en la superficie de las hojas, ¿no es cierto? Y entonces estas corrientes de aire que se llevan el vapor también vuelven el gradiente de concentración mucho más marcado, y entonces el viento tiene la capacidad de acelerar la evaporación de las moléculas de agua que están presentes al interior de la hoja, ¿ya? De todas maneras, el factor que más interviene en la transpiración o en la tasa de transpiración es justamente el grado de apertura o de cierre de los estomas, ¿ya? Otra cosa súper importante es que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, un gradiente de potencial. Entonces el agua que va a salir desde la hoja se va a mover desde un lugar con un mayor potencial hídrico hacia un lugar con menor potencial hídrico, y esto, ¿no es cierto?, va a ir definiendo, gracias al gradiente, unas capas de difusión, ¿ya? Entonces, esto de aquí, que pasa a nivel de un estoma, se va a ver magnificado conforme aumenta la densidad de estomas en el tejido. A mayor cantidad de estomas hay una mayor tasa de difusión. Ahora, si es que la distancia entre los estomas, ¿no es cierto?, es muy pequeña, es una distancia que es menor a 10 veces el diámetro del ostiolo, de la apertura estomática, ustedes pueden ver que las capas de difusión de los estomas empiezan a sobrelapar. Esto tiene consecuencias, ¿no es cierto?, en la tasa de transpiración, porque entonces si es que hay una densidad demasiado grande de estomas, estos poco a poco empiezan a perder el efecto que pueden llegar a tener sobre la transpiración. Entonces hay una densidad y una distancia mínima óptima de los estomas que están presentes en la hoja, ¿ya? Ahora, el grosor de esta capa frontera que ustedes vieron en la diapositiva anterior está dado por distintos factores, ¿ya? Primero, la velocidad del viento tiene la capacidad de disminuir o incrementar el grosor de esta capa. También cuando en las plantas, en la superficie de las hojas hay pelos o tricomas, ¿no es cierto?, esta capa frontera aumenta porque estos tienen un efecto como de buffer para las plantas. También, si es que los estomas tienen las cavidades estomáticas sobre la superficie, o si es que
están hundidos en la superficie tiene consecuencias. Cuando los estomas están hundidos hundidos bajo el nivel de la epidermis, el grosor de la capa frontera también aumenta. ¿Ya? Entonces, la tasa de transpiración que existe en las hojas está dada por la diferencia de potencial que existe entre el suelo y el aire, dividido para la suma de todas las resistencias al escape, ¿no es cierto?, de las moléculas de agua. Entonces, hay una serie de factores, ¿no es cierto?, que ejercen resistencia, que tratan de impedir que las moléculas de agua se escapen de las hojas. Esta tasa de transpiración, de hecho, si tiene una unidad, es una tasa que se puede medir en moles de agua por superficie de área por un tiempo determinado, y esta tasa va a depender mucho primero de las especies. Por ejemplo, el maíz es una especie que tiene una tasa de transpiración de 2 a 3 kilos de agua por día, mientras que en cambio, por ejemplo, un cactus que vive en otro tipo de ambiente muy distinto tiene una tasa de transpiración de 0.025 kilos por día. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden ver aquí que además esta tasa de transpiración está estrechamente correlacionada con el tiempo y el tamaño de apertura de los estomas, y una variable que va a afectar, ¿no es cierto?, esta tasa de transpiración, además de la apertura del estoma, es también la presencia o ausencia de viento, como vimos anteriormente. Entonces, en un ambiente donde no hay casi mucho aire, ¿no es cierto?, la tasa de transpiración va a ir aumentando conforme los estomas se van abriendo, pero de una manera mucho más pausada que cuando, por ejemplo, los estomas están presentes en un ambiente donde hay corrientes de aire, y a medida que los estomas se van abriendo, la tasa de transpiración aumenta casi de manera lineal.